Podemos apreciar el flyer que dice primera peña malvinera, paseo de artesanos, gastronómicos, bandas en vivo y bailarines invitados. Así que ahí está hecha la invitación para el día de mañana. Mientras tanto pasamos a un mensaje, dice: buenos días, tengo entendido que el problema de la oscuridad en la ruta 29 pertenece a una solución de vialidad, no del municipio. Y también suman otro inconveniente más que se aprecia, que es el semáforo que está en esa ruta a la altura del hospital, un tema que también se trató en el Consejo Deliberante. Bueno, ahora sí, parece que nos comunicamos. Está en línea María Inés Rosales Rivas de Sacón, mamá de Carlos, combatiente de Malvinas. Tota le dicen en la familia, pero en Doncelar, donde vive, es Inés. Por lo tanto, nosotros vamos a manejar con Inés. Inés, buen día, ¿cómo te va? Julio Gracia habla. Buen día, muchas gracias. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. No podíamos encontrarte, yo digo, ay, se me fue. No, lo que pasó es que justo fui a la esquina a hacer una compra y no me dio el reloj. Ah, bueno, acá estamos con Guillermo, y como mañana va a haber un homenaje para las madres de los combatientes, queríamos hablar con alguna de ustedes. Y bueno, caímos en vos. ¿Sabés por qué? Porque son madres que han sufrido mucho en su momento, que van a tener su merecido reconocimiento, y nos gustaría saber algún tipo de, no sé si anécdota, pero un poco de recordar cómo fue aquel momento específicamente, cuánto de dolor y cuánto de alegría cuando Carlos volvió. A ver, contanos. Y bueno, fue un montón de emociones juntas, porque la angustia de saber si venía, teníamos la esperanza, pero había que ver el resultado. Y bueno, era un montón de sensaciones muy emotivas, muy angustiantes también, porque hasta que no lo vimos, ahí respiramos. Ahí fue una emoción enorme que se me apretó el corazón, la garganta, todo. No tenía palabras. Solo lo abracé. Era un abrazo que podía haber quedado eternamente, pero como ellos estaban tan apurados para salir de ahí, terminar con el regimiento y venirse a su casa, bueno, estuvimos apenas unos segundos y nos tuvimos que ir afuera y esperarlo afuera. Eso fue muy emocionante, que todavía lo recuerdo como si fuera ayer. ¿Y cómo era el contacto durante la guerra en sí? Es decir, ¿había algún tipo de comunicación? ¿Recibías alguna carta, algún mensaje o algo por el estilo? Sí, cartas sí, al principio hubo cartas hasta que hubo el desembarco. Después del desembarco ya no hubo cartas, y ahí estábamos perdidos, no sabíamos qué pasaba, qué estaba pasando allá, nosotros acá, y bueno, eso fue desesperante, hasta que no terminó el conflicto. Ahí respiramos un poco, pero teníamos que esperar un poco más todavía para ver cuándo llegaban. Y bueno, fue interminable toda esa espera. Estaba nuestra familia detrás, ayudándonos a soportar todo, aunque ellos también sufrían, pero bueno, era cada día. ¿Dónde lo encontraste por primera vez a Carlos después de la guerra? Es decir, ¿dónde fue ese encuentro inicial, el primero? En el Regimiento 7 de La Plata. En el Regimiento 7 de La Plata, digo. En el Regimiento 7. ¿Allí fueron ustedes? ¿Estaba sola o había varias madres de Bransen? No, era un mundo de gente. Era un mundo de gente. Terrible. Terrible. Sí, ahí estábamos todos esperando a ver, llegaban los colectivos y a ver quién venía, a ver quién pasaba. Claro. Fue terrible. Muy angustiante. Inés, eso fue en 1982, pero cada año se hacen vivos y cercanos esos recuerdos del ayer. ¿Cómo lo vivís después de haber pasado décadas del acontecimiento? Y bueno, siempre con emoción, con alegría por tenerlo. Siempre estamos en los actos. Y bueno, es un acompañamiento a día y a la fecha.
Pero digo, aún en estos días duele pensar en Malvinas, ¿no? En aquel tiempo en el que todo era incertidumbre. Sí, no, es una herida que está ahí latente. Yo no hay día que no piense en Malvinas, porque en cada lugar hay algo de Malvinas. En mi casa hay un montón de cosas de Malvinas. Está la historia viviente de mi hijo, que es la historia, y todos los otros muchachos que están. ¿Se habla mucho del tema o tratan de pasarlo un poco por encima? Porque digo, para los que estamos afuera, de los que estuvieron pasando esos feos momentos, el tema Malvinas resurge todos los años, pero ustedes durante todos los días, ¿cómo es el tema Malvinas en tu casa? No se habla todos los días, pero siempre hay algo que tocamos. No es una charla larga sobre Malvinas, pero estamos siempre recordando, porque se recuerda siempre, porque mi hijo está siempre en actividad, me comenta que va a la escuela, tal, que va todo para el otro lado, y bueno, es un tema latente de todos los días. Inés, a mí me gustaría conocer o saber cómo fue el apoyo que dieron ustedes como familia después de Malvinas, ¿no? Porque indudablemente son acontecimientos traumáticos y deben dejar secuelas. Sí, por supuesto, las secuelas que eran. ¿El acompañamiento de la familia, dice usted? Exactamente, sí. Sí, bueno, el acompañamiento de la familia fue bastante bueno cuando ellos estuvieron allá. Después hubo gente de la familia misma que decía, y bueno, pero ¿qué? ¿Van a estar toda la vida con esto? Y sí, lamentablemente sí, porque es una historia viviente que tenemos, y hay muchos próceres que hace muchísimos años que se han muerto y se recuerdan cada fecha. Entonces, ¿por qué no a eso? ¿Por qué no? Y cuando recibiste la idea de que las iban a homenajear, que el 14 de junio, que mañana, por ejemplo, van a recibir ustedes un homenaje, ¿cómo te cayó? Bien, con alegría, pero lo más importante es el reconocimiento a nuestros veteranos. Nosotros estamos secundarias, estábamos detrás, sí sufriendo, pero no lo que sufrieron ellos. Ellos sufrieron mucho. Entonces nosotros, como mamás, este reconocimiento es bienvenido y agradecido, pero sinceramente a mí lo que me interesa es que los reconozcan a ellos siempre. ¿Cuántos años tenía Carlos cuando fue a las Malvinas? 20 años, porque pidió un año de prórroga. Por mi culpa, digo yo, que le hice pedir un año de prórroga, porque si no no ibas a terminar el secundario. Entonces fue a los 20 años. Y por eso le tocó ir a Malvinas. 20 años. ¿Y cuánto tardó en recuperarse psicológicamente del tema? ¿Cómo fue ese periodo que lo tenés que haber acompañado muy de cerca, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, bueno, él estuvo en casa, soltero, poco tiempo, porque se casó muy pronto y bueno, se fue de casa. Fue muy poco el tiempo que yo lo pude tener conmigo. Y después, bueno, hubo una separación ahí, y después se volvió a hacer pareja, y la verdad que ahí ya él se fue recomponiendo, pero ya no tan cercano. Sí, siempre estábamos a la expectativa de cómo andaba, cómo no andaba, pero el apoyo se lo dio la esposa. Inés, sí. Te voy a contar algo. Sí. Me decían que iba a ser difícil poder conversar con vos, pero vamos a tirarnos el lance, me dijeron. Y se tiraron el lance y fue sorprendente, porque dijiste que sí enseguida, cosa que te agradezco mucho. Yo te estoy tuteando porque tengo una edad bastante elevada también, así que somos más o menos de la misma edad. El tema es que tuve la suerte de poder conversar con una de las mamás de los muchachos que fueron a Malvinas y que mañana va a recibir su merecido homenaje junto con el resto.
y por suerte es en Bransen el primer lugar que se va a realizar este tipo de reconocimiento. Así que te agradezco doblemente, te agradezco por la charla y te agradezco también por ser la madre de uno de nuestros patriotas que tanto hizo por la defensa de las Malvinas. Así que el homenaje más que merecido. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, te mando un abrazo grande y un abrazo a Carlos también, un abrazo grandísimo a Carlos también. Bueno, muchísimas gracias por haber recibido. Bueno, ahí estuvo, ¿no? María Inés Rosales Rivas de Sacón, mamá de Carlos, combatiente de Malvinas. Sí, importante el reconocimiento porque fueron el sostén, en definitiva, y así lo manifestaron los mismos veteranos, los mismos combatientes de Malvinas. ¿Y por qué esta fecha? ¿Por qué este momento? Porque a partir de este momento se dio el reencuentro. Ese abrazo infinito y ese sostén que le sirvió a los veteranos, a muchísimos de ellos, para seguir viviendo y para formar sus familias y para insertarse definitivamente en nuestra comunidad y seguir malvinizando. Este tiene que ser el mensaje. Lo importante también es lo que tienen que haber pasado las madres y lo que tienen que haber hecho las madres en el momento siguiente al encuentro de la vuelta, porque ahí había un tema psicológico que había que superar indefectiblemente, ¿no? Porque no nos olvidemos que cuando vinieron escondidas los chicos. Sí, los forzaron a venir escondidos. Por eso, los forzaron a venir escondidos. Y ante la espalda de una comunidad o de una sociedad, hablemos de Argentina en sí, de todos los habitantes o de la gran mayoría de los habitantes que no comulgaban mucho con la idea del sostén a los veteranos. Y posteriormente, y gracias al paso del tiempo, y a que cicatrizan las heridas, y a su compromiso permanente de malvinizar, la comunidad fue abrazando esta idea y también esa defensa irrestricta de Malvinas como un territorio argentino. Señores, la hora 11, 1 minuto en el territorio de la República Argentina, 13 de junio, aquí estamos. Pasó entonces María Inés Rosales Rivas de Sacón, madre de Carlos, madre de combatientes de Malvinas, que mañana van a tener su homenaje.